Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada y hoy de una manera especial porque celebramos hoy la presentación del Señor. Hoy entonces en este segundo día de febrero, Yagüero Guataina, Yajao Coñan de año 2025, ya en el segundo mes, en el segundo día de este mes. Y escuchamos en esta gran solemnidad que celebramos de la fiesta de la presentación del Señor desde el libro de Malaquías. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 4. Así dice el Señor: miren, yo envío a mi mensajero para que me prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví. Y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Queridos amigos, qué espectacular esta primera lectura que escuchamos aquí. Y termina sobre todo, y esto es lo que nosotros tenemos que acuñar en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados. ¿Y en qué consiste, queridos amigos? Y hace la pregunta, justamente, ¿quién resistirá, dice, el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Upeaco dice con esta simbología nos está diciendo que tenemos que purificar nuestro corazón, tenemos que purificar nuestra vida, tenemos que purificar nuestra forma de caminar. Queridos amigos, el religarnos, la religión significa justamente eso, religarnos a Dios. Pero cuando nosotros entramos en este contacto directo con Dios y decimos que somos cristianos y decimos que somos seguidores, secuela Christi, entonces tiene que suceder lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo. Será entonces como un fuego de fundidor, como una lejía de lavandero. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer el seguimiento de Jesucristo, entendamos que es compromiso y es un compromiso hacia el bien, el compromiso hacia una entrega y generosidad hacia la misma comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.